Bueno, ordua da ya. Arratsaldeon, buenas tardes a todos y a todas. Damos inicio a este pleno ordinario. Por el punto primero se somete a aprobación el borrador de acta correspondiente a la sesión de 18 de marzo. ¿Intervenciones? Si no las hay, votaríamos el acta. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? O sea que han sido 13 votos afirmativos, 5 abstenciones. Bien. Punto segundo, despachos y comunicaciones. Se va a dar lectura a los diferentes decretos sobre las liquidaciones de los presupuestos del Ayuntamiento y organismos autónomos. Decreto de 15 de marzo, que dice: vista la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento de Éibar correspondiente al ejercicio 2015, formulada por el interventor de fondos, así como los documentos que integra la misma, y encontrándolo conforme en el ejercicio de las competencias que me atribuye el artículo 49.3 de la norma foral 21/2003 de 19 de diciembre presupuestaria a las entidades locales del territorio histórico de Guipúzcoa, resuelvo. Primero, aprobar la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento de Éibar correspondiente al ejercicio 2015 y que presenta el siguiente resumen. Fondos líquidos de tesorería al 31 del 12, 12.683.312,93. Saldos pendientes de cobro al 31 del 12, 3.731.946,37, que se desglosa en deudores presupuestarios 3.690.486,10, deudores extrapresupuestarios 60.968,41, cobros pendientes de aplicación menos 19.508,14. Saldos pendientes de pago al 31 del 12, 3.095.609,07, que se desglosa en acreedores presupuesto 1.391.236,09. Acreedores extrapresupuestarios 1.703.948,37. Pagos pendientes de aplicación 424,61. Remanente de tesorería 13.319.650,23. Saldos de dudoso cobro 1.236.423,59. Remanente de tesorería líquido 12.083.226,64. Remanente de tesorería para gastos con financiación afectada 3.614.136,92. Remanente de tesorería para gastos generales 8.469.089,72. Resultado de operaciones presupuestarias del presupuesto vigente 3.667.619,10. Resultado de operaciones de presupuestos liquidados en ejercicios anteriores, menos 68.085,98. Resultado presupuestario antes de los ajustes, 3.599.533,12. Ajuste obligaciones financiadas con remanente de tesorería 3.061.690,80. Ajuste desviaciones en gasto con financiación afectada menos 104.954,26. Resultado presupuestario 6.766.178,18. Remanentes de créditos susceptibles de incorporación 3.844.735,02. Remanentes de créditos no incorporables 2.924.073,13. Total remanentes de crédito 6.768.808,15. Segundo, sin perjuicio de las competencias de pleno en materia de modificaciones de crédito, aprobar el destino de remanente de tesorería para gastos generales según figura en el cuadro siguiente. Afectar remanente de tesorería desavenencias cupo 886.736,86. Afectar remanente de tesorería espacio multiusos Erreval 1.500.000. Financiación e incorporación de remanentes 2015 3.731.662,90.
importe para financiar posibles créditos adicionales, 2.350.689,96. Total, 8.469.089,72. Tercero, remitir copia del expediente de liquidación a la Diputación Foral de Guipúzcoa a los efectos del artículo 49.5 de la norma foral 21/2003 de 19 de diciembre presupuestaria a las entidades locales del territorio histórico de Guipúzcoa. Cuarto, dar cuenta al presente decreto al Pleno del Ayuntamiento en la próxima sesión que se celebre. Referente al Patronato Municipal de Deportes. Vista la liquidación del presupuesto del Patronato Municipal de Deportes de Éibar, correspondiente al ejercicio 2015, formulada por el interventor de fondos, así como los documentos que integra la misma, y encontrándola conforme en el ejercicio de las competencias que me atribuye el artículo 49.3 de la norma foral 21/2003 de 19 de diciembre presupuestaria a las entidades locales del territorio histórico de Guipúzcoa, resuelvo. Primero, aprobar la liquidación del presupuesto del Patronato Municipal de Deportes de Éibar correspondiente al ejercicio 2015 y que presenta el siguiente resumen. Fondos líquidos de tesorería al 31 de diciembre, 370.914,75. Saldos pendientes de cobro al 31 de diciembre, 5.024,40, que se desglosa en deudores 14.425, deudores extrapresupuestarios 600 y cobros pendientes de aplicación menos 10.000. Saldos pendientes de pago al 31 del 12, 220.038,23, que se desglosa en acreedores presupuesto gastos 161.749,83 y acreedores extrapresupuestarios 58.290,40. Remanente de tesorería 155.900,92. Remanente de tesorería líquido 155.900,92. Remanente de tesorería para gastos generales 155.900,92. Resultado de operaciones presupuestarias del presupuesto vigente 54.063,24. Resultado presupuestario antes de los ajustes 54.063,24. Resultado presupuestario 54.063,24. Remanentes de créditos no incorporables 54.572,83. Total, remanentes de créditos 54.572,83. Segundo, remitir copia al expediente de liquidación a la Diputación Foral de Guipúzcoa a los efectos del artículo 49.5 de la norma foral 21/2003 de 19 de diciembre presupuestaria de las entidades locales del territorio histórico de Guipúzcoa. Tercero, dar cuenta del presente decreto al Pleno del Ayuntamiento en la próxima sesión que se celebre. Siguiente, referente a la Escuela Pública de Música Juan Bautista Guisasola. Vista la liquidación del presupuesto del patronato de la Escuela Pública de Música Juan Bautista Guisasola de Éibar, correspondiente al ejercicio 2015, formulada por el interventor de fondos, así como los documentos que integran la misma y encontrándola conforme en el ejercicio de las competencias que me atribuye el artículo 49.3 de la norma foral 21/2003 de 19 de diciembre presupuestaria a las entidades locales del territorio histórico de Guipúzcoa, resuelvo. Primero, aprobar la liquidación del presupuesto del patronato de la Escuela Pública de Música Juan Bautista Guisasola de Éibar, correspondiente al ejercicio 2015, que presenta el siguiente resumen. Fondos líquidos de tesorería al 31 de diciembre, 23.169,75. Saldos pendientes de cobro al 31 de diciembre, 84.142,17, que constituyen esa misma cifra los deudores presupuestarios. Saldos pendientes de pago al 31 del 12, 35.341,82, desglosado en acreedores del presupuesto de gastos 10.426,97 y acreedores extrapresupuestarios 24.914,85. Remanente de tesorería 71.970,10. Remanente de tesorería líquido 71.970,10. Remanente de tesorería para gastos generales 71.970,10. Resultado de operaciones presupuestarias del presupuesto vigente 1.943,83. Resultado de operaciones presupuestos liquidados en ejercicios anteriores menos 1.060,92. Resultado presupuestario antes de ajuste 882,94. Resultado presupuestario 882,94. Remanente de créditos no incorporables 57.167,93.
Total remanentes de crédito 57.167,93. Segundo, remitir copia al expediente de liquidación a la Diputación Foral de Guipúzcoa a los efectos del artículo 49.5 de la norma foral 21/2003 de 19 de diciembre presupuestaria de las entidades locales del territorio histórico de Guipúzcoa. Tercero, dar cuenta del presente decreto en el próximo pleno que se celebre. Relativo a la Fundación Pública San Andrés. Vista la liquidación del presupuesto de la Fundación Pública San Andrés, Residencia de Ancianos, correspondiente al ejercicio 2015, formulado por el interventor de fondos, así como los documentos que integra la misma, y encontrándola conforme en el ejercicio de las competencias que me atribuye el artículo 49.3 de la norma foral 21/2003 de 19 de diciembre presupuestaria a las entidades locales del territorio histórico de Guipúzcoa, resuelvo. Primero, aprobar la liquidación del presupuesto de la Fundación Pública San Andrés, Residencia de Ancianos, correspondiente al ejercicio 2015, que presenta el siguiente resumen. Fondos líquidos de tesorería al 31 de diciembre, 483.904,51. Saldos pendientes de cobro al 31 de diciembre, 281.719,60, que se desglosa en deudores presupuestarios, 268.469,21. Deudores extrapresupuestarios, 13.250,39. Saldos pendientes de pago al 31 del 12, 263.171,01, que se desglosa en acreedores presupuestos de gastos 93.743,51 y acreedores extrapresupuestarios 169.427,50. Remanentes de tesorería 502.453,10. Remanente de tesorería líquido 502.453,10. Remanente de tesorería para gastos generales 502.453,10. Resultado de operaciones presupuestarias del presupuesto vigente 30.158,16. Resultado de operaciones de presupuestos liquidados en ejercicios anteriores 359,37. Resultado presupuesto antes de los ajustes 30.517,53. Ajuste obligaciones financiadas con remanente de tesorería 36.473,35. Resultado presupuestario 66.990,88. Remanentes de crédito no incorporables 128.631,42. Remanentes de crédito 128.631,42. Segundo, remitir copia del expediente de liquidación a la Diputación Foral de Guipúzcoa a los efectos del artículo 49.5 de la norma foral 21/2003 de 19 de diciembre presupuestaria a las entidades locales del territorio histórico de Guipúzcoa. Tercero, dar cuenta del presente decreto al Pleno Municipal en la primera sesión que se celebre. A continuación es un decreto de 16 de marzo de 2016 que dice: visto el expediente de modificación de créditos instruido en el presupuesto 2016 del Ayuntamiento de Éibar por incorporación de remanentes de crédito del presupuesto del año anterior, visto el informe favorable y la propuesta de aprobación formulada por el presidente de la Comisión de Cuentas, Hacienda y Patrimonio y demás actuaciones practicadas en el expediente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 32.6 de la norma foral 21/2003 para la tramitación y aprobación de la incorporación de créditos, vengo a resolver. Primero, aprobar el expediente de modificación de créditos número 1 para incorporación de remanentes de crédito al presupuesto del 2016 del Ayuntamiento de Éibar procedentes del presupuesto del ejercicio anterior, conforme al siguiente resumen por capítulos afectado por dicha incorporación. Gastos, aumentos de gastos. Gastos en bienes corrientes y servicios, 480.650,48. Transferencias corrientes, 427.872,76. Inversiones reales, 2.631.512,22. Transferencias de capital, 304.695,56. Total remanentes incorporados, 3.844.735,02. Ingresos, financiación. Activos financieros, 3.844.735,02, que es igual a las incorporaciones de crédito. Segundo, siendo este acto firme
y ejecutivo sin necesidad de ulteriores trámites, procede que por los servicios de intervención de fondos se refleja en la contabilidad la modificación aprobada tanto en gastos como en ingresos con efectos inmediatos. Bueno, se va a dar cuenta también en este pleno del informe emitido por el señor interventor sobre cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y regla de gasto con motivo de la aprobación de la liquidación de presupuesto 2015 y que debe ser comunicado al Pleno de la Corporación. Dice el informe, bueno, voy a dar lectura a los aspectos más importantes del mismo. Al analizar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y de la regla de gasto, en la liquidación del presupuesto del ejercicio 2015 se ha comprobado que se incumple el objetivo de estabilidad presupuestaria. El incumplimiento anterior, en principio, obliga al Ayuntamiento a formular un plan económico-financiero que permita en un año la corrección de tal situación. En el caso en que el incumplimiento de objetivo de estabilidad presupuestaria se produzca como consecuencia de la utilización del remanente de tesorería, el plan económico-financiero se sustituirá por la comunicación al Pleno de un informe de intervención constatando tal circunstancia y en el que se analice y evalúe la sostenibilidad financiera de la entidad, artículo 5 de la norma foral 1/2013 y regla primera de instrucción aprobada el 18 de noviembre del 2014 por el Consejo de Diputados de Guipúzcoa. Sí, la liquidación de presupuesto del 2015 presenta un déficit de 2.717.193,26 euros en términos del Sistema Europeo de Cuentas. A estos efectos, dado que no se prevén operaciones significativas que exijan un ajuste posterior, dicho cálculo se ha efectuado tal como se observa en el cuadro anterior como diferencia entre las previsiones de ingreso de los capítulos 1 a 7 y de las previsiones de gasto de los capítulos 1 a 7, todo ello en términos consolidados. Para el ejercicio 2015, el objetivo establecido es de déficit cero. Por tanto, la liquidación del presupuesto del 2015 no cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria. Por su parte, el remanente de tesorería utilizado durante el ejercicio 2015 para la financiación de los créditos incluidos en los expedientes de modificación presupuestarias de la modalidad de incorporación de créditos y créditos adicionales asciende a 4.354.567,58 euros. Habida cuenta de que el incumplimiento del objetivo de estabilidad se ha producido como consecuencia de la utilización del remanente de tesorería, de conformidad con lo establecido en el artículo 5.3 de la norma foral 1/2013 y regla primera de instrucción, Intervención ha emitido este informe específico que será comunicado al Pleno en el cual sustituirá al Plan Económico Financiero. Mostrada la variación del gasto computable entre la liquidación del presupuesto del 2015 y la liquidación del 2014 y la liquidación del presupuesto del 2015, la variación de gasto computable entre las fechas mencionadas es de menos 11,23%. El objetivo establecido para 2015 es que la variación del gasto computable sea inferior al 1,3%. La variación del gasto computable es inferior al porcentaje anterior, por lo que la liquidación del presupuesto del 2015 sí cumple con la regla de gasto. Análisis de sostenibilidad financiera de la liquidación del presupuesto 2015. Deuda viva. En el informe que acompaña al expediente de liquidación se ha calculado el ratio de deuda respecto a los ingresos corrientes liquidados y asciende a 11,79%. El objetivo establecido para el 2015 es que la citada magnitud sea inferior al 95%. Por lo tanto, la liquidación del presupuesto del 2015 sí cumple el objetivo de sostenibilidad financiera. Conclusiones. Del análisis anterior se puede deducir las siguientes conclusiones. El incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria se debe únicamente al hecho de haber financiado con remanentes de tesorería los incrementos en créditos presupuestarios.
La mayoría de los créditos en aumento se han destinado a gastos no recurrentes y que, por tanto, no van a suponer nuevas cargas a asumir para la elaboración de los presupuestos futuros. Los mantenimientos que se originarán en algún caso no son significativos. La realización de estos gastos no hipoteca el futuro de la actividad municipal. La liquidación del presupuesto del 2015, con una ratio de deuda viva del 11,79%, garantiza el cumplimiento del objetivo de sostenibilidad financiera. Ante las circunstancias anteriores y según lo establecido en el artículo 5 de la norma foral 1/2013 y regla primera de la instrucción aprobada el 18 de noviembre de 2014 por el Consejo de Diputados de Guipúzcoa, este informe, del cual se dará cuenta al Pleno, sustituirá la formulación de un plan económico financiero. Sí, entramos ya, ¿no? Bien, entraríamos en el siguiente punto, que trata remisión por la Junta Electoral Central de las credenciales a favor de doña María Jesús Aguirre Unceta como concejala y de don John Iraola Iriondo como concejal. Entonces, en efecto, se ha remitido por las juntas electorales las credenciales a favor de estas personas. Las mismas han formulado la declaración de bienes y actividades y para su incorporación plena pues deberán de indicar si, conforme a fórmula legal, juran o prometen la Constitución. Señora Aguirre. Y señor Iraola. Pues podéis incorporaros ya y sentaros en los asientos. En nombre de toda la corporación, bienvenidos. Y, lógicamente, a cada uno de vosotros en vuestro puesto desearos toda la suerte del mundo y que, bueno, los que ya tenemos alguna cana aquí, estamos para poder ayudar, opinar y bueno, informaros de todo lo que haga falta. Mucha suerte. Sí, bueno, lo que ya vamos para... Sí, la incorporación de los nuevos corporativos en las diferentes comisiones y organismos. Bueno... No, ya, por eso primero voy a hacer, en cuanto al señor Iraola, por el Grupo Municipal del Partido Socialista, se presentan las siguientes propuestas de incorporación. En la Comisión de Trabajo, de Cuentas Asesoras, en la Comisión Asesora de Medio Ambiente y en la Comisión Asesora de Hacienda. Y en lo que a la señora Aguirre se refiere, bueno, pues ha manifestado su voluntad de incorporarse a todas las comisiones y organismos. Entonces, pues bueno, aunque ya lo sabemos, recuerdo que son las siguientes. Comisión de Trabajo de Asuntos Institucionales, Jurídicos y Territoriales, Comisión de Trabajo de Cuentas, Hacienda y Patrimonio, Comisión de Trabajo de Urbanismo, Obras y Medio Ambiente, Comisión de Trabajo de Personal. Y comisiones asesoras: Comisión Asesora de Servicios y Mercados, Comisión Asesora de Cultura, Comisión Asesora de Euskara, Comisión Asesora de Personal y Régimen Interior, Comisión Asesora de Servicios Sociales, Comisión Asesora de Obras, Comisión Asesora de Urbanismo, Comisión Asesora de Medio Ambiente, Comisión Asesora de Goibarra, Comisión Asesora de Tráfico y Transporte, Comisión Asesora de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación, Comisión Asesora de Hacienda, Comisión Asesora de EMBA, Comisión Asesora de Igualdad. Y en cuanto a los patronatos y fundaciones, Patronato Municipal de Deportes, Fundación Pública San Andrés Residencia de Ancianos y Patronato Municipal Escuela Pública de Música Juan Bautista Guisasola. Pues sí, lo que hace referencia a las comisiones de trabajo, sí.
que lo referente a las comisiones de trabajo. Pero entonces ya habría que votar. votaríamos todo, las incorporaciones. Votamos. ¿Votos a favor? Y punto cuarto, dictámenes de las comisiones de trabajo. Primer dictamen procede de la Comisión de Trabajo de Asuntos Institucionales, Jurídicos y Territoriales y hace referencia a escrito del Grupo Municipal EAJ-PNV a la modificación de la ordenanza reguladora del aparcamiento limitado en el tiempo de vehículos de la ciudad de Éibar, aprobada inicialmente en el Pleno de 29 de febrero del 2016. La Comisión de Trabajo de Asuntos Institucionales, Jurídicos y Territoriales, en sesión celebrada el 18 de abril y con la asistencia de los señoras de los Toyos Nazábal, Arrizabalaga Larrañaga, Escribano Ruiz de la Torre, Sarasqueta Aramburu, Ibáñez Anuncibay, Mendicute Rodríguez, Avanzabelegui Aranguren y Cristóbal Chorruca, abordó el asunto de referencia. Se da cuenta del escrito presentado por el Grupo EAJ-PNV. Mediante el mismo se propone la siguiente modificación. Artículo 3.2. Limitación en la calle Toribio Echeverría. En la ordenanza reguladora del aparcamiento limitado en el tiempo de vehículos en la ciudad de Éibar, donde dice: la limitación regirá los días laborales de lunes a sábado de 9 horas a 13 horas. De 13 horas a 9 horas de la mañana siguiente se peatonalizará toda la calle, debiendo quedar toda la zona desocupada de vehículos, quedando prohibido el estacionamiento en ese tramo horario de 13 a 19 horas. Recoger. La limitación regirá los días laborables de lunes a sábados de 8 a 13 horas. De 13 horas a 8 horas de la mañana siguiente se peatonalizará toda la calle, debiendo quedar toda la zona desocupada de vehículos, quedando prohibido el estacionamiento en este tramo horario de 13 a 8 horas. Se destaca cómo dicha propuesta no afecta propiamente a las modificaciones acordadas por el Pleno Municipal de 29 de febrero, aunque sí al texto refundido de la ordenanza, que también se aprobó inicialmente en dicha sesión. Se considera procedente la modificación y, en consecuencia, se aprueba por unanimidad de los señores y señoras asistentes aprobar de nuevo inicialmente el texto refundido de la ordenanza reguladora del aparcamiento limitado en el tiempo de vehículos de la ciudad con la modificación propuesta por el Grupo EAJ-PNV. Considerando que la modificación puede ser de interés general de los ciudadanos, establecer un plazo de información pública de 30 días para que puedan examinar el expediente y presentarse las alegaciones y sugerencias pertinentes en lo que se refiere a esta modificación. ¿Intervenciones? Arratsaldeon danori. Bueno, satisfechos porque al final el planteamiento que hacíamos de modificación de la OTA en Toribio Echeverría ha tenido una aceptación por parte de todos los grupos. Entendemos que, tal como lo decíamos cuando planteamos la moción, era una reivindicación por parte de muchos usuarios que iban o que utilizan Osakidetza, no solo pues, los que tienen problemas de movilidad o incapacidad, sino también los que van y así con esta medida pues lo que van a hacer es que puedan salir antes para volver a sus trabajos. Pero no obstante, yo quería hacer mención a nuestra intervención que hicimos en la Comisión de Institucionales de febrero, cuando se trató la OTA correspondiente a las calles Bidebarrieta y San Juan. En aquella nosotros planteábamos que el aparcamiento limitado, que se estudie el aparcamiento limitado a ambos lados de ambas calles, así como el suministro de tarjetas a los residentes. En aquella circunstancia el alcalde señaló que no era el lugar adecuado, pero yo quiero comentar que nuestro grupo planteará
en la Comisión de Tráfico estos extremos, que se estudie mejor, que se haga un estudio más profundo de las posibles áreas a aplicar. Y quiero recordar también lo que dice el plan de movilidad, ¿no?, que habla de que el problema de aparcamiento no lo genera el vecino que viene de fuera, ¿no? Y lo genera el vecino que viene de fuera, no el vecino que está aquí, ¿no? Por eso entendemos que el vecino residente es el que tiene que tener prioridad en esta cuestión, porque al fin y al cabo es el que paga los impuestos. Por ello, pues plantearemos dichas cuestiones en la Comisión de Tráfico. ¿Más intervenciones? Vale. Ez ni zalantza bat bakarka neukan, uste dut komisioan gelditu ginela laurden gutxitan jarriko genuela eta 8 jartzen du berez orduan zalantza hori argitzearren, ez dakit azkenean izan dan akatz bat edo... Es que, si os digo la verdad, yo también tenía esa duda, pero al final pensé, a veces cuando se habla mucho de un tema, al final no sabes cómo quedó, o sea que era... Vamos a ver si el objetivo principal era intentar facilitar a todo el mundo, pero básicamente a lo que es la apertura del ambulatorio, que es a las 8 de la mañana, sí que tiene sentido que la calle se abra un poquito antes de las 8. Necesitamos un cuarto de hora antes para que aquel que vaya tenga cita a las 8, tenga algo a las 8, si necesita aparcar tenga esa alternativa también de aparcamiento. Y se quedó que se iniciara a las 7:45. No, quedamos a la comisión, ¿no? No, sí. Entonces... Bien, en cuanto a los comentarios de Elena, lo dije en la comisión, entendía que la comisión de institucionales no es el foro donde debatir sobre cuestiones de tráfico, sino que es la comisión de tráfico, y cualquier cuestión que se lleve se valorará, y el hecho de extender la OTA a más puntos de la ciudad, crear la figura de la viñeta de residente, a ver quién es residente en esta ciudad y quién no, bueno, pues será fruto de debate dentro de la comisión y bueno, habrá que ver qué frutos da, ¿eh? Entonces pasaríamos a votar esta propuesta con la modificación de que en vez de 8 a 13 horas, que sea de 7:45 a 13 horas, y votaremos la aprobación inicial de esta propuesta. ¿Votos a favor? Bueno, pasamos a la Comisión de Trabajo, de Cuentas, Hacienda y Patrimonio. Punto primero, modificación de ordenanza fiscal. La Comisión Municipal de Trabajo de Cuentas, Hacienda y Patrimonio, en sesión celebrada el 12 de abril de 2016, acordó proponer al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Modificación de ordenanza fiscal. Vista la propuesta de Alcaldía, el informe emitido por la Secretaria y el Interventor Municipales, de acuerdo con la norma foral 11/89 de 5 de julio del territorio histórico de Guipúzcoa y del artículo 22.2e de la Ley 7/85 de 2 de abril reguladora de las bases de régimen local, en la que se propone una bonificación del 95% de la ordenanza del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. A continuación, se procede a la votación de la propuesta de modificación de la ordenanza por unanimidad. Propone al Pleno Municipal adopte el siguiente acuerdo: aprobar la modificación de la ordenanza del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Primero, ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Modificar la ordenanza reguladora del impuesto incorporando un nuevo punto 10 al artículo 5 de la ordenanza con la siguiente redacción. Se declaran de especial interés municipal y gozarán de una bonificación del 95% en la cuota del impuesto las obras realizadas en caseríos del término municipal y que estén directamente vinculadas a actividades agropecuarias. Para poder acceder a la bonificación, el dueño de la obra deberá encontrarse en situación de alta en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia agrario de la Seguridad Social. Segundo, someter a información pública por el plazo de 30 días hábiles a efectos de reclamaciones los acuerdos a que hacen referencia los puntos anteriores, las ordenanzas correspondientes y los expedientes al efecto instruidos. Tercero, los acuerdos adoptados devendrán definitivos, sin necesidad de nuevo acuerdo, si transcurrido el plazo reglamentario de la información pública no se hubiese producido reclamación alguna. ¿Intervenciones? Bueno, pues en este punto también felicitarnos todos porque hemos llegado a aprobar una propuesta que el Partido Nacionalista Vasco hizo en su día en la Comisión de Hacienda,
Recordar que en aquel momento el planteamiento que hacía el equipo de gobierno era de una bonificación del 50%. Comparando experiencias de otros municipios, en este pleno se planteó y en la propia comisión la posibilidad del 95%, y bueno, pues satisfechos porque al final hemos llegado todos a un acuerdo. ¿Más intervenciones? No las hay. Votaríamos este punto del orden del día. ¿Votos a favor? Segundo dictamen hace referencia a escrito de alegaciones presentado por don Juan Luis Tueros Ormaechea, presidente de la Asociación de Vecinos La Plazoleta, referente al presupuesto general 2016. Aprobación definitiva. La Comisión Municipal de Trabajo de Cuentas, Hacienda y Patrimonio, en sesión celebrada el 19 de abril del 2016, acordó proponer al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Bueno, el asunto es el que he indicado. Los concejales miembros de la Comisión de Trabajo de Cuentas, Hacienda y Patrimonio han dispuesto con anterioridad el escrito presentado por don Juan Luis Tueros Ormaechea, presidente de la Asociación de Vecinos La Plazoleta, referente a las alegaciones al presupuesto general de Éibar 2016. Se da lectura al informe emitido por el señor interventor. Debatido el tema y los criterios y consideraciones recogidas en el precedente informe, la Comisión de Cuentas, Hacienda y Patrimonio somete a votación el desestimar las alegaciones presentadas con el siguiente resultado: 3 votos a favor de los señores de Los Toyos, Albistegui y Arrizabalaga, y 4 abstenciones de los señores, señoras Errasti, Lamarain, Ibáñez y Juez, y propone al Pleno Municipal desestimar las alegaciones presentadas por don Juan Luis Tueros Ormaechea, presidente de la Asociación de Vecinos La Plazoleta, por considerar que la misma no constituye ninguno de los motivos recogidos en el artículo 17.2 de la norma foral 21/2003 presupuestaria de las entidades locales del territorio histórico de Guipúzcoa para presentar reclamaciones al presupuesto. 2. Aprobar definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Éibar para el ejercicio 2016 en los términos planteados en la aprobación inicial. ¿Intervenciones? Arratsalde-on. Bueno, nosotros en la votación de los presupuestos, ya lo dijimos, no nos sentíamos reflejados en los presupuestos. Estaba lejos del modelo de ciudad por el que abogamos, entonces nos abstuvimos. Por esa misma razón no tiene mucho sentido que votemos las alegaciones. Además, queda claro en el informe del interventor que los razonamientos que presenta la plazoleta pues no tienen sentido a ser tomados como alegaciones. Pero sí que hay ciertos temas reseñables en el escrito de la plazoleta, y H. Bildu también así está solicitando desde el comienzo de la legislatura. Creemos que se tiene que convocar ya la mesa de Chonta. No se puede estirar más en el tiempo. Hemos esperado un tiempo de rigor por restar a la responsable política de baja, pero creemos que ya se tiene que poner en marcha. Y en cuanto al proceso de rehabilitación, también, junto con la mesa de Chonta, creemos que se tienen que empezar ya los trabajos de rehabilitación. Sería un buen foro donde debatir y consensuar con los vecinos todos esos aspectos. La regeneración puede llevar mucho más tiempo, pero eso no significa que la rehabilitación no tenga que empezar. Y en cuanto en las alegaciones figura que no habrá ni una partida para Chonta Cultural. Este año sí que va a haber una partida para Chonta Cultural. Queremos recordar que es una enmienda de H. Bildu y aceptada por el PSE. Eskerrik asko. Bueno, nosotros siguiendo y manteniendo la coherencia de la abstención al presupuesto, nosotros en este punto también nos vamos a abstener. Bien, nosotros que votamos a favor del presupuesto y el informe técnico desestima las alegaciones por no adaptarse a la normativa foral, votaremos a favor de desestimarlas. Bueno, pues pasaríamos a votar este punto del orden del día. ¿Votos a favor de desestimar las alegaciones? ¿Abstenciones? O sea, 10 votos afirmativos y 10 abstenciones.
entramos en los dictámenes de la Comisión de Trabajo, de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente. Primer punto. Aprobación del convenio entre el Ayuntamiento de Éibar y la Sociedad Pública Visesa para la gestión y ejecución de la ordenación del área 125-80 del Plan General de Ordenación Urbana de Éibar. La Comisión de Trabajo, de Urbanismo, Obras y Medio Ambiente, en sesión celebrada el 12 de abril, trató el siguiente tema: aprobación del convenio entre el Ayuntamiento de Éibar y la Sociedad Pública Visesa para la gestión y ejecución de la ordenación del área de actuación integrada 125-80 del Plan General de Ordenación Urbana de Éibar. La Alcaldía, por decreto de fecha 18 de febrero, resolvió abrir plazo de información pública por un plazo de 20 días sobre la propuesta de convenio entre el Ayuntamiento y la Sociedad Pública Visesa, que tiene por objeto la delegación de la gestión y ejecución del área AI 125-80. Se han publicado los correspondientes anuncios en el Boletín Oficial de Guipúzcoa de 26 de febrero del 2016, así como en el tablón de anuncios municipal. En el plazo concedido al efecto no se ha presentado alegaciones. Por parte del interventor municipal se ha emitido informe en el que se indica que en cuanto al coste horario y la estimación del coste total deberán estar perfectamente justificados. Por otro lado, se indica que solo caben dos posibilidades de contratación con terceros de la redacción de los instrumentos urbanísticos: delegar íntegramente todas las competencias para la gestión del sistema en Visesa, incluida la facultad de contratar esa redacción, o que el Ayuntamiento se reserve dicha competencia. Por su parte, la secretaria municipal ha emitido informe en el que indica que deberían corregirse algunos puntos de redacción del convenio. Cláusula primero, hablar de finalidad en vez de objeto. Cuando se habla de delegación, hacer referencia a encomienda, mejorar la redacción del último párrafo especificando colaboración y asesoramiento para la tramitación de los documentos de ordenación y gestión para el desarrollo de ejecución urbanística del área. Mejorar la redacción de la cláusula tercera. Por último, respecto a la posibilidad que ofrece el cuarto párrafo de la cláusula tercera, que el Ayuntamiento de Éibar encomiende a Visesa que contrate a terceros, entiende que existen dudas sobre su factibilidad legal por no existir una relación de causalidad entre el pago y trabajo. La arquitecta municipal también emitió informe en el que justificaba el coste horario y el coste total. En cuanto a la competencia para la aprobación, como ya se indicó, la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local atribuye al alcalde la aprobación de los convenios que tengan por objeto la gestión urbanística. En este caso, como indica el informe de la secretaria municipal, implica un compromiso presupuestario plurianual, razón por la cual debe someterse a aprobación plenaria. En razón a lo expuesto en los informes emitidos, se suprime la posibilidad que ofrece el cuarto párrafo de la cláusula tercera y que incluyen algunas de las modificaciones de redacción que se plantean. En todo caso, no suponen modificaciones sustanciales del texto, por lo que no es necesario someter el mismo de nuevo a información pública. Conocido el texto del convenio, con los votos a favor de los señores y señoras de Los Toyos, Benítez, Larrauri y las abstenciones de los señores y señoras Lamarain, Errasti, Mendicute y Juez, la Comisión de Trabajo, Urbanismo y Medio Ambiente propone al Pleno Municipal acuerde: primero, aprobar la propuesta de convenio entre el Ayuntamiento y la Sociedad Pública Visesa, que tiene por objeto la delegación de la gestión de la ejecución del área AI 125-80 con las modificaciones apuntadas. Segundo, autorizar al señor alcalde, don Miguel de Los Toyos Nazábal, para la firma del convenio aprobado. ¿Intervenciones? Bueno, arratsaldeon. Aurreko puntuan betxontan gainean indogu berba eta igual gauza batzuk errepikatuko ditut importantea diralako eta beste batzuk uste dut nahiko argi geldituko dirala. Pentsatzen dugu hitzarmen hau izan behar dela urratsak emateko lehengo bermea edo berme bat izan behar dela urrats horiek emoteko. Pentsatzen dugu Bisesan gain zerbitzu asko ebolagako ditugula, gauza asko delegatu behar ditugu zerbitzu Bisesan, eta iruditzen jaku jarraipena zorrotza izan behar dela. Jarraipena zorrotza izan behar da, gaina kontuan hartuta ze kostukiko da ben hori horrek udalantzat. Eta gurri horrek sortzen dozku zalantza bat, eta da, zentzu horretan zein izango dan udal teknikari zen lana edo zelan inalko dugun augustian jarraipena iruditzen jaukulako hori, kanpoan larregi gabizela kontratatzen. Gorkak esan dabe moduan, iruditzen jaku konsolidatzen diran etxietan rehabilitazioa edo ekintzaren eitzen hasi genkela. Uste dugu Eibarren badakagula Mogela auzoko
eredua, eta pentsatzen dugu eredu hori hartuta txontara eroan genkela, eta gero txontako maiza elkartzean inguruan egiza da askotan eskatu dugun gauza badala, gorkak lehen ben eskatu dago eta igual errepikatzia ez dago sobran. Askotan entzun dugu txontako maiza elkartzeko hainbat aurrelan behar dirala. Eta beste batzuetan entzun dugu txontako maizak betezi ditzuala bere funtzioak eta horregaitzik bihar bada ez dela biharrezkoa berriro elkartzea edo beste funtzio batzuk emon behar jako zela. Badakigu gainera Jaurlaritzako etxe bizitza ordezkaritza etortzeko prest dagoala edo etortzeko zein dagoala txontako maira, iriste jako igual txontako maiza elkartu behar dela lehen bailen, eta urrats guzti hauek, emoten gabiltzan urrats guzti hauek eta aurten ingo ditugun inbertsio guztiak bizilagunekin konpartidu behar ditugula pentsatzen dugu. Uste dugu bizilagune behar dabela lasaitxasuna eta batez be ikustiak gauzak itzen gabizela. Eta aurten ingo ditugu inbertsio asko eta uste dugu hori erakusteko modurik onena gauzak itxia da, baina aldi berean horrekin konpartitzea. Orduan guk berriro eskatuko dugu txontako maiza elkartzia eta bizilagunekin konpartitzia guztia eta batez be eukitzia berme bat gauza guztiak aurrera joango dirala. Bueno, eta gure botua lan batzordean abstentzioa izan zen eta gaurkoa hori izan. Bueno, nosotros en este punto también nos vamos a abstener. A nosotros se nos generan muchas dudas del recorrido que va a tener este convenio. Son muchos años ya peleando por esta cuestión. Nos faltan garantías que creemos que se nos debieran de dar. Hay cuestiones que se plantean en el convenio que no las llegamos a ver. Hay muchísimos pasos que dar, hay mucho recorrido que hacer. Y por eso nos vamos a abstener. En cualquier caso, nosotros cuando el Grupo Municipal de Euzko Alderdi Jeltzalea, cuando vea los resultados que deben de obtenerse de este convenio, pues no tendremos ningún problema en desdecirnos y en apoyarlo. Pero de momento tenemos muchas dudas y por ello nos vamos a abstener. Ay, perdón. Bueno, nada, muy brevemente, porque es verdad que lleva mucho recorrido esta cuestión y sí que es verdad que después de la aprobación definitiva de la modificación del plan general había tres opciones para desarrollar lo que son las herramientas urbanísticas de esta unidad, que eran o lo hace el propio ayuntamiento con recursos propios, es decir, pero con la estructura que tenemos no era posible, con lo cual teníamos que crecer en el área, o subcontratábamos a una empresa especializada en el mercado para realizar este tipo de gestiones, o conveniábamos con otra administración que por estructura podía hacerlo. Nosotros entendíamos que la mejor solución era la tercera, porque la estructura está creada, que es Visesa, es una estructura que ha hecho este tipo de gestiones en otros ámbitos de la comunidad autónoma y que han funcionado bien, y entendíamos además que en este momento Visesa, por su carga de trabajo, podía ser la herramienta que mejor podía funcionar para desarrollarlo de manera eficaz, eficiente y con garantías profesionales. No sé exactamente cuando dices que faltan garantías a qué te refieres, de verdad no lo sé. Ya me explicarás qué garantías hacen falta. Yo creo que mayor garantía que una sociedad pública dependiente del propio gobierno vasco nos da muchas garantías en cuanto a solvencia económica, solvencia técnica y solvencia en la gestión, ¿no? El papel de los técnicos, mezclo la respuesta, el papel de los técnicos municipales al final, lógicamente, será ir fiscalizando el trabajo que haga Visesa, ir aportando la posición que desde la administración local podemos tener del trabajo que vaya haciendo Visesa y, lógicamente, gestionar la tramitación interna que va a tener. Es decir, el Visesa hará un trabajo, pero lo tendrá que aprobar el ayuntamiento y, por tanto, ahí está una fase de fiscalización de lo presentado por Visesa, de análisis por parte de los técnicos municipales y de informes preceptivos para que el órgano correspondiente, bien Junta de Gobierno, bien Pleno, dependiendo la herramienta a la que se trate y la fase en la que estemos, tengan que aprobarlo. Y, por tanto, bueno, ese es el camino. Efectivamente, el camino va a ser muy largo, pero, claro, lógicamente, para hacer 100 pasos hay que hacer el primero. Y, por tanto, yo creo que este era muy importante porque ya tenemos unas partidas presupuestarias importantes para dotar a esta fase del proyecto y creemos que la mejor forma de hacerlo era a través de Visesa. En cuanto a la mesa de Chonta, yo espero que con la incorporación de la concejala más pronto que tarde se pueda convocar y se le invitará al director de Vivienda y, bueno, dará su posición tanto sobre el proyecto de reforma como sobre el proyecto de rehabilitación, porque no hay que olvidar que si Moguel fue un éxito fue por la aportación económica realmente importante del Gobierno vasco, así hay que decirlo. Es decir, nosotros como ayuntamiento, con la colaboración de DBGESA, aportamos mucha gestión
ayudamos. Como ayuntamiento, económicamente, aportamos como al resto de la ciudad las subvenciones que tenemos para fachadas y para ascensores, y eso está puesto sobre la mesa, y también para cualquier proyecto de rehabilitación integral que pueda salir en Chonta o en cualquier otro barrio, ahí va a estar, pero sí es verdad que el grueso de la aportación económica vino del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco, y por tanto es con ayudas europeas también hubo, es decir, hubo ahí gestión, pero el motor económico fue el propio Gobierno, y por tanto yo creo que ahí es importante que ellos también crean en la rehabilitación y sean capaces también de contemplar partidas económicas que lo permitan. Yo espero que podamos convocar la mesa, que acuda el Gobierno vasco también a la misma para hablar tanto de reforma como de rehabilitación. Y mientras tanto, lógicamente, Visesa tiene que empezar a trabajar cuanto antes. Si no hay más intervenciones, propondríamos la aprobación de este primer punto de la Comisión de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Pues 10 votos afirmativos, 10 abstenciones. Bueno, el segundo punto es aprobación definitiva de la misma comisión. Aprobación definitiva de la Comisión del Plan Especial del Sistema General de Equipamiento Deportivo de Ipurúa. La Junta de Gobierno local aprobó inicialmente la modificación del Plan Especial del Sistema General de Equipamiento Deportivo de Ipurúa por acuerdo de 11 de marzo de este año. Se publicaron los correspondientes anuncios en el Boletín Oficial de Guipúzcoa 18 de marzo y en los periódicos del Correo y Berría 16 de marzo. En el plazo concedido al efecto no se ha presentado ninguna alegación. En la aprobación inicial, la secretaria municipal indicó que esta propuesta de modificación del plan especial se plantea en ejercicio del derecho de formulación de planes especiales conforme a los artículos 95 y 97 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del País Vasco, pero la propuesta hace referencia al aspecto de ordenación urbana, constituyendo otra cuestión el título habilitante para los usos y aprovechamientos que recoja el documento. Se ha incorporado al expediente el informe favorable emitido por el asesor jurídico del área de urbanismo. A la vista de lo expuesto, la Comisión de Trabajo de Urbanismo y Obras, con los votos a favor de los señores y señoras de los Toyos, Escribano, Benítez, Larrauri y la abstención de los señores y señoras Lamaray, Errasti, Mendicute y Juez, propone al Pleno Municipal acuerde. Primero, aprobar definitivamente la modificación del Plan Especial del Sistema General de Equipamiento Deportivo de Ipurúa. Esta aprobación solo tendrá efectos urbanísticos, no comprometiendo al Ayuntamiento respecto al otorgamiento o no de título habilitante patrimonial necesario para ejecutar los usos y aprovechamientos que recoge el documento a la entidad que formula el Plan Especial. Segundo, remitir una copia del documento al Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Diputación Foral de Guipúzcoa para su registro. Tercero, publicar en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Guipúzcoa el contenido íntegro del presente acuerdo de aprobación definitiva y las normas urbanísticas, con indicación de haberse producido el depósito del plan en el registro de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Cuarto, el acuerdo de aprobación definitiva se publicará además en el diario Diarios de mayor difusión del territorio histórico.
Badakigu Ipuruan zenbat arazo sortzen dan partida badauan bakoitzian, trafikoari dagokizunez eta aparkatzeko lekuari dagokizunez, batez be trabak bizilagunentzako izaten dira. Orduan gu Ipuruan futbol zela izan azpizan parkin bat eitxiakin bat gatoz, iruditzen jaku gainera berez kalian ez da bela inungo impaktorik eukiko eta onuragarri izango dela auzo handako. Dana dala, badakigu, basabiziela edo badabiltzala klub bat udalan arteko konbenizo hori berrizten edo berrikusten beste ez dakizen bat urtetarako sinatzeko, eta uste dugu hori konbenizua begiratzean aztertu beharko litzakela parkinan erabilera bera. Pentsatzen dugu klubak parkina erabiltzen ez da benian, aztertu beharko gendukela aukerari dauan parkin hori publikoa izateko. Klubari be mondetzagu honen berri eta eta tekniko batzuekin behin dugu berba, eta berez nahi izan ezkero eta ondo aztertuta, egoleik aukera konbenizuan jartzeko baldintza hauek. Iriste jaku kontuan aurki behar dugu, Ipurua bera municipala dela, orduan erabilera publiko bat emotia parkinari klubak erabildi behar ez da benian, irutze jaku aberazgarriza auzo handako eta batez be bizilagunentzako. Eta gero armaiari dagokizunez, Ipuruako plan espezialian, baino armaia txikizagoa eingo dabe eta iruditzen jaku horren inpaktua be txikizagoa izango dela auzo handako eta batez be bizilagunentzako eta hori be ona izango dela. Baina, nahiko genduke behintzat aztertzia konbenizo hori sinatzean parkinan erabilera publikoa izateko dauzen aukerak. Me consta la petición también que habéis hecho a la Sociedad Deportiva Eibar y es verdad también que estamos en una fase de reflexión sobre la relación que tenemos con la Sociedad Deportiva Eibar en cuanto al convenio que tenemos firmado y que se le está dando una vuelta, creo que todos tenéis conocimiento, es algo que tendremos que sentarnos todos y ver un poco cómo lo enfocamos, pero cualquier propuesta que venga, si es compatible los usos que pueden interesar al Eibar con los usos que pueden interesar al barrio, no creo que haya mayores problemas. Nosotros en este punto también vamos a votar a favor de la aprobación definitiva de la modificación del plan especial. Entendemos que es bueno para la zona, es positivo para el pueblo y nos consta además que se han tenido en cuenta las peticiones de los vecinos, con lo cual nuestro voto no puede ser otro que favorable. Bueno, pues si no hay más intervenciones, votaríamos este punto del orden del día. ¿Votos a favor? No hay urgencias, ruegos y preguntas. Pare bat kontu. Lehenengoa errepetia eta pertsonala. Ingenduan eskaera pertsonal batzordia lehenbailen elkartzeko, baina elkartziaz gain bertan lantzeko langileari dagokizenan bat gai. Badakigu langile batzuk betetzen dabizela ez dagokizen funtzioak, edo betetzen dabizen funtzioak ez datozela bat euren mailakin, eta gainera langile batzuk behin dabe eskaera hori berrikusteko eta argitzeko. Eta gero errepetiana, badakigu presupuesto batzuk eta eskatuta dakagu zela hainbat enpreseri hori eitzeko, baina nahi dugu jakin hori zertan errepetearen kontu hori. Bai. Eta hori, errepetian kontua ber, bai, noiz bideratuko daben udalak eta bitxartian langile batzuk egin dituzten eskaera horiek ze trata eraukiko daben errepetearen berrikuspena edo datorren errepetia aprobau bitxarte. Eta badakat beste gauza bat, oin botako dut. Eta bestia da parte hartze ordenantza. Badakigu honen arduraduna orain arte bajane egondala, landabe hilabete inguru galdetu genduan honen inguruan, lana nahiko aurreratuta dagoelako, ordenantza berez nahiko aurreratuta dagoelako, eta uste dugu badala momentua konpartitzeko gainontzeko alderdizekin edo interesa auki aldaben guztiekin eta onartzeko. Hainbat aldaketa ekarri alditzu horrek eta uste dugu positiboak izango dira aldaketak. Bien, el tema de la ordenanza de participación, que además te dije, le voy a decir, pero como se iba a incorporar rápido, digo, pues ya que lo arreglen entre ellos y espero ya también, tampoco agobiarle mucho, pero que empecemos ya a trabajar esos temas. En cuanto a la RPT, vamos a ver, están pedidos algunos presupuestos por parte de personal, nos falta saber cuál es el coste de lo que es, porque eso hay que hacer una consultoría externa, no vamos a hacer nosotros
el estudio de funciones ni de niveles, pero sí va a ser importante dos cuestiones que está pedido por parte del comité de empresa. Una es, ¿desde cuándo va a tener efectos lo que resulte del RPT? Es decir, porque puedes tardar 8 meses en hacer el documento, pero si al final eso trae unas consecuencias retributivas, los efectos desde cuándo van a ser. Y luego también las reglas del juego, de lo que se va a analizar, los contenidos que se va a analizar y los resultados que pueden dar, también con unos topes, porque también tenemos que tener una disponibilidad presupuestaria concreta y a partir de ahí, con esas reglas, ser capaces de establecerlo. Yo, la verdad es que espero cuanto antes trasladar ya a los grupos las propuestas económicas, pero yo creo que lo importante que tenemos que pactar primero van a ser, también con los trabajadores, las condiciones de la revisión. Es decir, no es una revisión así, venga, pues que venga alguien que lo haga, sino habrá que marcar una serie de condiciones, entre otras la efectividad de lo que salga y entre otras también de los análisis que salgan qué puede pasar. No voy a adelantar nada, pero puede pasar que una persona, por las características del puesto de trabajo, puede suponer que le salga algún nivel menos. Pues igual no habrá que bajar el nivel, igual habrá que darle más funciones a ese puesto. Es decir, igual eso podemos negociarlo previamente antes de que pase, ¿no? Es decir, tener un poco los escenarios posibles, cómo los vamos a tratar, y a partir de ahí un poco pues, ver lo que va a costar y licitarlo. ¿Más? Bueno, nosotros queremos agradecer al alcalde que haya tenido en cuenta la propuesta de un partido político que no está en este ayuntamiento y un ruego que hicimos por nuestra parte para que se pudiera retransmitir en streaming las intervenciones del público. Entendíamos que no se hiciera, era una falta de respeto y bueno, pues agradecemos la aceptación por parte del alcalde. Pero también quiero recordarle que en el escrito nosotros planteábamos que se hiciera una reflexión donde procediera sobre la idoneidad y viabilidad tanto del punto de vista económico como técnico, para que se pudiera realizar también la retransmisión de las traducciones simultáneas tanto a euskera como a castellano. Ese extremo está sin confirmar y bueno, pues sí aparecía en el... Sí, entonces, bueno, pues que para la próxima se valore, que se estudie y, bueno, pues vale. Y luego, por otro lado, recientemente, no sé si os acordaréis cómo a finales de año aprobamos una moción para el tema de refugio de animales que había planteado el grupo GP. Se adquirió, si no recuerdo mal, el compromiso de que la mancomunidad iba a lo largo de los primeros 6 meses iba a hacer un estudio de viabilidad. Me consta que el grupo GP ha planteado, no sé si se ha dirigido a la mancomunidad porque como no estamos, ha planteado un estudio económico y de viabilidad y quería saber bueno, si ya os habéis puesto manos a la obra o qué plazos os estáis dando o un poco más por saber. Gracias. Con los de GP primeros de año, en base a nosotros en la gestión de la perrera, lo que llamamos la perrera, ya teníamos algunas de las reivindicaciones que hacía el grupo, no sacrificios y cosas de estas, lo teníamos asumido, pero ellos nos comentaron que estaban haciendo un estudio de futuras necesidades y que en el entorno de Semana Santa nos harían un planteamiento. No nos han traído todavía el planteamiento. Cuando nos traigan el planteamiento, la mancomunidad lo valorará y ya os tendremos informados. ¿Más? Sí. Sí, quería expresar mi agradecimiento y también la felicitación al Ayuntamiento por la carta que he leído en la prensa dirigida, parece, a Mariano Rajoy a cuenta del final de la guerra de Siria y que de alguna forma también supone una actitud y se renueva la actitud del Ayuntamiento de Eibar para la acogida a los refugiados, que en su momento nos pusimos esta medalla grande de una ciudad de acogida y ahora con el llamamiento que me parece que ha hecho Cruz Roja, la respuesta ha sido inmediata por parte del Ayuntamiento. Lo que sí quisiera añadir, ya que el sábado fue la cumbre en París sobre el cambio climático, que también fuéramos un poquito encaminados a conseguir que Eibar pudiera ser una ciudad que va hacia la eliminación del CO2. Gracias.
cuanto a la primera cuestión, decir que en la Junta de Portavoces, a partir de ahora empezarás a estar, se trató el tema de refugiados y la carta que desde el Ayuntamiento hemos mandado al Gobierno central, que además está dicho y además hay que reconocerlo, ha sido una iniciativa ciudadana que nosotros hemos cogido el testigo. Es decir, se acercaron dos ciudadanos que nos decían que algo teníamos que hacer, que no podíamos seguir esperando, que legalmente todos sabemos cuál es el procedimiento de todo esto. Sí que nos pidieron al Ayuntamiento algún tipo de posicionamiento y bueno, se planteó la posibilidad de escribir una carta recordando que aquí estamos dispuestos a acoger aquello que por cupo nos pueda corresponder. Fue aprobado por toda la Junta de Portavoces, inmediatamente después se mandó y efectivamente estamos en conversaciones con Cruz Roja para ver cómo podemos colaborar ante, no sabemos todavía si es seguro o no, la posible llegada de refugiados. Si eso fuera así, Cruz Roja quiere estar preparado, tuve una reunión el jueves y bueno, pues desde el Ayuntamiento estamos dispuestos a colaborar en la medida posible y vamos a ver al ofrecimiento que hemos hecho qué respuesta da Cruz Roja. Y en cuanto al otro, bueno, vamos a ver en qué se traduce esa declaración de intenciones de ser ciudad hacia la eliminación del CO2 y aquello que pueda estar en manos del Ayuntamiento dentro de nuestras posibilidades. Seguramente no habrá ningún problema en que todo el mundo lo impulsemos. Bueno, si no hay más ruegos y preguntas, daríamos por finalizado el pleno y se daría la intervención al público. Hola, bueno, yo en principio quisiera hacer un comentario sobre lo de la mesa de Chonta. Hombre, que a nadie se le olvide que llevamos más de 2 años pidiendo que se reúna la mesa de Chonta. Haya estado enfermo un concejal o no, pero más de 2 años llevamos pidiéndolo y no se ha hecho ni caso. Yo espero que a partir de ahora se haga caso. Luego sobre... Bueno, señores, pues me acabo de quedar en blanco. Perdón. Sobre el tema de las reformas del barrio y tal, hombre, yo a mí lo que me gustaría es que este ayuntamiento, con el señor alcalde a la cabeza, no se cometiera los mismos errores que se han cometido antes. Hay que reunirse con los vecinos, sobre todo con los vecinos a los cuales se les va a tirar sus viviendas y explicarles todo eso antes de empezar a hacer nada, porque luego vienen los problemas que han venido pues estos últimos 14 años. Y yo creo que lo suyo es reunirse con todos los vecinos, explicar el tema bien, dónde, cuándo, cuánto, y a partir de ahí empezar a trabajar. Pero que la mesa de Chonta se reúna ya, si puede ser la semana que viene. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, mi compañero de asociación ya ha hecho hincapié, pero yo voy a recalcar que llevamos 12 años. 12 años oyendo las mismas historias. Y 300 días desde que se constituyó este ayuntamiento. Efectivamente, hoy se ha echado para atrás otra alegación y ya van, y esto parece el día de la marmota que se repite. Efectivamente, la norma foral, 17.2, legalmente se puede tirar y quitar razones a todos. Pero no debemos olvidar, y aquí se obvia, que la responsabilidad de cómo está el barrio de Chonta, esas condiciones, como dice Abenávar, Chonta Guisastu en este caso, que es la empresa que representa, es el peor barrio de Eibar. Pero ese barrio no está por espontaneidad, sino por la consecuencia, la mala gestión y la incapacidad de este ayuntamiento. Eso nos tenemos que dar cuenta de que si no tenemos capacidades, pidamos ayuda. Lo primero, tenemos que conocer el problema. No podemos hacer como el hijo, que tiene que acabar la carrera con 24 y con 34 dice que queremos otra oportunidad. Lo que debemos ser valientes. Si no tenemos capacidad para gestionar, pidamos ayuda. Primero tenemos que ser consecuentes. Lo primero que tenéis que hacer es pedir perdón por todo lo que habéis hecho. Y luego se nos está olvidando una cosa importante, que hay un recurso presentado por Chonta Guisastu. Aquí estamos hablando de que se va a contratar a Visesa, efectivamente, que es un ente del gobierno vasco. Pero Visesa tendrá que empezar a actuar sabiendo el recurso de Abenávar, que desde luego los términos que ponía y cómo dejaba este ayuntamiento es curioso. El que quiera
que lo lea. Yo quería recalcar que la asociación La Plazoleta, que no ha hecho más que trabajar en 12 años por el adecentamiento, la regeneración, la rehabilitación, la transformación del barrio. En cuanto a la rehabilitación, se podía haber empezado ya en el 2009, a pedir ayudas. Y como decías tú, y te voy a leer por si te flaquea la memoria, esto decías después de denegar, porque puede ser el tema legal de no dotar en los presupuestos para la regeneración y rehabilitación, pero sobre todo para el adecentamiento. En Chonta estamos viviendo una situación gravísima, como lo constata la Ertzaina. Tenemos problemas, graves problemas de seguridad de todo tipo. Y eso, hasta que no pongamos los puntos sobre las is, seguiremos igual. En 300 días no hemos hecho absolutamente nada y creo que ya es hora de hacerlos. Te voy a recordar, el señor alcalde, el cual dijo que no era necesario introducir una partida específica ya que había una partida general, pero queda el tema de la gestión, como por ejemplo lo que se ha hecho en Moguel, pues a veces más importante que la partida presupuestaria es la gestión. Es lo que no hace este ayuntamiento, gestionar absolutamente nada. Pero no nos vamos a olvidar, y tú pones en boca, que el tema de Moguel. Moguel no tiene nada que ver. Moguel fueron los vecinos los que pidieron la regeneración del barrio. En Chonta es todo lo contrario. Pregunta y entérate de las 22 empresas que había, que ahora solo quedan 15, ¿en qué condiciones están los empresarios? ¿Qué están pidiendo los empresarios? Que se construyó un polígono industrial a costa de todos los eibarreses, como es el de Macharia, y está vacío, 3 años, con lo que nos cuesta en las arcas municipales. ¿Qué estamos haciendo con el dinero público? Lógicamente, después, en el 2015, el pufo de casi 3 millones de euros. Claro, gestionamos inadecuadamente, pues pasa lo que pasa. Yo creo que ya tenemos y ya somos mayorcitos para asumir las responsabilidades, pero aquí estamos todos los del consistorio y estamos esperando como agua de mayo. La gente quiere rehabilitar las viviendas en Chonta. Lógicamente, la postura y lo que percibimos del ayuntamiento es que quiere mirar para otro lado como el niño que no quiere hacer los deberes que le corresponden. Debéis hacer vuestros deberes. Y el barrio de Chonta, la situación que se encuentra es responsabilidad de este ayuntamiento y sobre todo de su edil, Miguel de los Toyos, que tú tienes la responsabilidad porque hace 12 años prometiste como concejal de urbanismo que nos iban a dar unas viviendas nuevas por 15.000 euros. Ahora resulta que para rehabilitar tenemos que pagar 30.000 euros. Yo creo que es hora de que asumamos las responsabilidades y no miremos para otro lado. Tenéis, desde luego, aparte de Chonta, tenemos Macharia, tenemos Sauchi, Errecachu. Yo creo que es hora de que empecemos no a sacarnos la foto, y en ir al barrio, y te lo pedimos aquí, en público y delante de todos. ¿Cuándo vas a ir al barrio? No te has reunido ni hemos estado en el barrio conjuntamente en 12 años. En 12 años yo no me he reunido como presidente de la asociación con el alcalde de Eibar. Eso tiene delito. Y formando parte de la mesa, del Consejo Asesor de Urbanismo, siendo el presidente y no acudiste ni a su presentación. Desde luego, la dejadez que estás mostrando es increíble. Yo creo que es hora de que nos empecemos a ganar el sueldo de todos los contribuyentes que contribuimos. Tenemos, desde luego, pagamos los impuestos como en Donosti y, desde luego, las condiciones que tenemos y la calidad que ofrece este municipio deja mucho que desear. Y que se deje de inclinar el pueblo hacia un lado. La parte baja, como denominaste, los barriobajeros, efectivamente, como nos calificaste, estos barriobajeros pedimos dignidad y pedimos que se rehabilite y, desde luego, se pueda hacer algo que enorgullezca a todos los eibarreses. Que no solo hablemos de boquilla,
qué bueno y qué estupendo somos los de Eibar y cuánto queremos el pueblo. El pueblo se quiere cuando se hace y se realiza y se deja contento a todos los ciudadanos. Bueno, la verdad es que no tenía pensado intervenir, pero a veces no queda más remedio. Sobre todo lo voy a hacer con muchísima más educación que el portavoz de la plazoleta. En lo que llevamos de año, ha habido intervenciones en las cuales desde la plazoleta se ha dicho que Chonta está dentro de Donosti 2016. Ha quedado claramente demostrado que no era cierto. Que no era cierto, con documentos además, que no era cierto, pues ha seguido diciendo. Ahora se dice que se podrá estar en Donosti 2016 y nosotros encantados y ojalá haya propuestas de iniciativa, nosotros las apoyaremos. Pero a fecha de hoy, Chonta no está en Donosti 2016, con lo cual en este pleno se ha dicho en infinidad de ocasiones eso, sabiendo que es radicalmente falso. Aquí hace poquito se hizo un uso barrio bajero, y lo dije, lo vuelvo a decir, no me refería a la zona este de la ciudad, me refería a un uso barrio bajero de una situación dramática que está viviendo una niña con un tema de un exhibicionista. Y se hizo en este pleno por parte del portavoz de la Asociación de la Plazoleta no me vuelvo a equivocar, porque lo que se dijo aquí y está grabado afortunadamente, pero déjame terminar, porque fruto de eso se ha dicho en este pleno que hubo una visita de la Ertzaintza y que la Ertzaintza le dijo a la Asociación de la Plazoleta que si el alcalde tenía conocimiento del lamentable estado del barrio, si el alcalde tenía conocimiento de los problemas de iluminación que había en el barrio, si el alcalde tenía conocimiento de la situación en los locales vacíos de consumos de drogas. Bueno, pues tengo un informe de la Ertzaintza que dice que todo eso es mentira, que primero fue de día, con lo cual los problemas de iluminación es difícil valorarlos por parte de la Ertzaintza. Dicho lo de los locales, que estaban en los locales estrictamente dice: no localizándose indicios claros de consumo de sustancias estupefacientes. En el suelo hay un blister de ibuprofeno o similar y otro de Almax. Sí había una cucharilla, un vaso de plástico, restos de basura, entre ellos yogures, pero la cucharilla no presentaba ennegrecimiento alguno, síntoma de ser utilizado por toxicómanos. Tampoco se localizó jeringuilla alguna. En cuanto a la inseguridad latente del barrio, los datos de la Ertzaintza dicen que Chonta durante el 2015 ha tenido 1,9 incidentes por cada 100 habitantes, Amaña 2,4 incidentes por cada 100 habitantes, Eibar 3,4 incidentes por cada 100 habitantes. Con estos datos, la incidencia delincuencial en Chonta es menor que en Amaña y que en la media de Eibar. Dicho esto, lógicamente, aquí todo el mundo puede hablar, esto es el pleno municipal, cada uno puede hablar y puede decir lo que crea oportuno, pero desde luego esta alcaldía solamente va a tramitar aquello que le llegue por escrito a las comisiones correspondientes y a partir de ahí cada uno tiene la libertad de expresarse. ¿Más intervenciones? Sí. ¿Qué es lo que se va a hacer con la escalera antigua, vieja, que va de Mecola hasta arriba? Porque ese exhibicionista del que estáis hablando, yo he sido víctima de él y lo he encontrado allí en pelotas delante mío, cortándome la escalera en plena tarde. Yo he dado parte a los municipales y se me han echado a reír, porque claro, parece que no es tan importante que se me ponga un exhibicionista a una señora de unos 50 años como a que a una criatura. Me da lo mismo. Esa escalera de tarde no se ve mucho, de noche no se ve nada. Y está de piedra como hace 40 años. Se ha arreglado la mitad de la escalera solamente para unos vecinos y para el resto que tenemos que seguir subiendo, subimos con escaleras irregulares de más de 40 centímetros en algunos casos y casi hasta el medio metro, pero bueno, tampoco creo que eso sea de mucha gravedad. Por lo que parece, aquí en este pueblo está todo permitido y la educación no se ha faltado en ningún momento. Gracias. Eso es opinable. En primer lugar, si la Policía Municipal no se ha tomado en serio la denuncia, pido disculpas y desde luego indagaré a ver quién ha sido el policía que lo ha hecho y por tanto tomaremos las medidas oportunas si ha lugar. Y en cuanto a la escalera, desde luego vamos a mirar desde urbanismo, desde el área de igualdad, si hay una necesidad de iluminación, de reforma de la escalera o algún tema de esas características. ¿Más intervenciones? Bueno, atzaldeon guztioi, jaixak herrixak dendakoko izenian gatoz, eta bueno,
Otsailaren 19 ostirala. Egun horretan udalari aurtengo San Juanetarako gure txosnagune berriaren proposamena helarazi genion. Gaur, apilaren 25 da. Bitarte horretan, udaleko kultura zinegotzi eta teknikariarekin bildu ez garenik ezin dugu esan. Bildu gaikara. Aldiz, inungo erantzunik ez daukagula bai esan dezakegu. 2 hilabete eta 6 egun pasa dira otsailaren 19tik, eta 2 hilabete motz geratzen dira San Juanetarako. Bitarte honetan egitarau antolatzen saiatzen ari gara, baina ezinezkoa da. Erantzunik ez baldin badaukagu, gunerik ez baldin badaukagu, ezinezkoa da ezer antolatzen hastea. Udaleko ordezkari desberdinekin bildu garela esan dugu bai, baina bilera hauetan inoiz ez da ezer argirik esan. Une oro esaten ari dira erantzuna emango zaigula, itxoiteko, aste bat, 2 aste, 3 aste, 4, 5, zenbatzen badakigu eta jarraitu dezakegu, baina nekeza da eta nekatzen hasia gara. Duela pare bat aste, apirilaren 9an, prentsaren bidez, udalak egiten zigun proposamenaren berri izan genuen. Prentsa irakurri eta bilera bat ospatu zen. Bilera horretan aldiz, prentsan agertu zena, horrela zela komunikatu zitzaigun. Inongo momentuan ez du arazorik izan biltzeko eta gaia hitz egiteko. Aldiz, iruditzen zaigu gurekin jolasten ari direla, edo saretela, adarra jotzen alegia. Aitzakia jarri eta jarri, denbora aurrera doan heinean. Esan bezala, gure gitarau aurrera eramateko gune bat behar dugu. Zeinetan orain arte eraman diren jarduer eta ekintza desberdinak aurrera eramateko espazioa eskaintzen duena. Txosnagune duin bat merezi dugulako, jai herriko parekide parte hartzaile eta euskaldunen alde, gora jaizak herrisak. Bai, kaixo, arratsalde on denoi eta mila esker etortzetik. Bueno, yo quisiera decir, en principio, un par de cositas. Yo también soy consciente del malestar que esto conlleva, por el retraso y demás. Aunque también he de decir que ya desde el primer momento, desde el minuto 0, nosotros propusimos no un espacio, sino varios espacios. Varios espacios que en un momento determinado, pues a la gente le puede gustar o no, pero vamos, que nosotros somos conscientes de que tenemos esa falta de espacio, puesto que ya no tenemos Arrebal. Entonces, al no tener Arrebal, tenemos que ir buscando sitios. Y de lo que se trata es de conseguir un nuevo espacio, no eliminar los que tenemos. Pero si eso es así también, desde el primer momento se dejó claro que el ayuntamiento estaba por la labor de que existan las chondas y que sea un tema de participativo, de fiestas, que en definitiva queremos fiestas para todos. Lo pusimos en el periódico, en la prensa, porque una semana antes también apareció Netaquito. O sea, que a mí tampoco me dijeron voy a sacar en Netaquito este tema, ¿no? Entonces, yo creo que el resto de la ciudadanía también tiene que saber que nosotros hemos ofrecido el Parque de Urquizu, Macharia, el Parque del Juzgado. Bueno, a ver, te quiero decir, son espacios, ¿eh? Son espacios. Bueno. No, estamos... A ver, dejarle terminar, por favor. A ver, son espacios, ¿no? O sea, te quiero decir, Parque Urquizu... Bueno, a ver, yo... Pachi, ¿tú termina? Me gustaría terminar, o sea, bueno, no terminar, comenzar un poquito con el tema. O sea, realmente los espacios que se han ofrecido no son espacios para discriminar a grupos y decir, oye, tienes que ir a la Campa de Olave, ¿no? Quiero decir que son espacios que existen aquí y que entre todos, desde el minuto 0, podríamos llegar a un acuerdo y decir, bueno, pues oye, sabemos cuál es la problemática, sabemos que tenemos que aguantar un par de años hasta que Reval esté en marcha. Y bueno, ¿eso qué supone? Pues supone que, por desgracia, un contrato ya firmado ya con los feriantes, que se realizó, pues bueno, pues que haga que esos feriantes, claro, tampoco no quieran recular. O sea, que nosotros estamos hablando de espacios para divertirnos y para fiestas, pero ellos miran pues ese espacio pues para su sustento, para sacar un negocio adelante. Entonces, ¿qué ocurre con los feriantes? Que entre ellos están entrelazados, están intercomunicados. Es decir, lo que a nosotros nos parece que, por ejemplo, pues un feriante para niños de la Colchoneta, que solo sea ese integrante, pues no, porque ese está ligado con el de la churrería o con el de otro tipo de atracciones, ¿no? Entonces, y yo creo que llegaremos a un acuerdo, de hecho, pues bueno, pues a Herrisandako se le comentó como que el miércoles ya tendríamos ya, pues bueno,
todo acordado. Pues bueno, pues hemos mantenido una serie de conversaciones con el representante o digamos de los feriantes, que él a su vez pues tiene que hablar con ellos, y por la parte del ayuntamiento, Miguel, si lo puedo comentar, pues también estamos haciendo la labor, pero no, o sea, ya hasta vamos, de encontrar un nuevo espacio y llevar a ese espacio pues más elementos de atracción para los niños y demás, de tal forma que lo que en principio pues puede ser el espacio para Herrixak-Herrixandaco, que sería la parte trasera de la Torre de Unzaga, pues quede libre para ellas. Sí, creedme, sinceramente, que estaría encantado de tener unas fiestas pues para todos buenas, o sea, y que eso llegue a buen fin, o sea, es así. No ha habido maldad por ninguna parte. El técnico lo puede corroborar, pues Polo, que vamos, que todo lo que hemos hecho pues ha sido pues para llegar a un buen entendimiento, y espero que sea así. Bueno, espero duguna da, astazkenian erantzun hori eukitzia, ja badira, hori, 8 aste, 9 aste erantzun baten zein gauzela, gero, bueno, proposatu diran gune desberdinak, gune batzuen aurreko gure iritzia badakizu zein dan, gune beltzak dira, Eibarren azken aldi izan gertatzen ari diren eraso ezberdinen berri badakagu, eta ez jaku onargarria pentsatzen ez da duina bezolako gune bat eskaintzia gaur egun, ez lehen hau ez. Eta bestalde batetik, bueno, barrakeruekin hitz egiten zagozia, gure jarrera inungo momentu baten bez ez da izan eurak hortik botatzea dana alakua, udalan jarrera izan da hitzarmen hori inoiz baino lehen hau berriztia, orduan gure proposamena jaso da hori sinatzea, zuek jarri dozuen traba bat izan aldala, esan dezakegu, da uste dugu. Baina, bueno, azkenean bilerara hitzen gaitu zenuean, ia gertatzen den, eskerrik asko. Si no hay más.